Donald Trump volvió a atacar a la Universidad de Harvard. El presidente de Estados Unidos calificó el jueves a esa institución como antisemita y de extrema izquierda. I don't want cars from Canada. I don't want cars from Mexico. They want to do it, it's fine, but I want the car companies to build here, not, they were building in Mexico 3 plants, big plants, really big plants, and they were going to sell the cars right across the border. We wouldn't have the jobs, we wouldn't have the profits, we wouldn't get the taxes, we get nothing. All we get is unemployment and empty factories. Those days are not much. Our interest rates, and we think the Fed should lower the rate. We think that it's a perfect time to lower the rate, and would like to see our chairman be early or on time, as opposed to late. Late's not good. Mr. President, you've said... I don't want to talk about that because I have no intention of firing him. You have no intention of firing Jerome Powell because your economic advisor, Kevin Hassett, a few days ago said that you and people in the White House were studying this idea of possibly doing that before his term ends. Do you have any plans on doing that? None whatsoever. Never did. The press runs away with things. No, I have no intention of firing him. I would like to see him be a little more active in terms of his idea to lower interest rates. This is a perfect time to lower interest rates. If he doesn't, is it the end? No, it's not. But it would be good timing. It could have taken place earlier. But no, I have no. ¿Estará su nombre en la boleta el 5 de noviembre? Bueno, tal parece que sí. El New York Times y Siena publicaron su encuesta esta semana. Lo tiene con una ventaja sólida en 5 de los 6 estados que podrían decidir la elección, incluyendo Arizona, Nevada y Georgia, que fue muy competido en 2020. También lo tiene con un 42% de apoyo entre los votantes latinos, algo que no tiene precedente para un candidato republicano. ¿Cuál cree que sea el mensaje que le están enviando los votantes con estos números? Yo creo que más importante que toda la seguridad, ellos quieren seguridad, quieren tener una frontera. Tenemos una gran cantidad de personas, como por ejemplo de México, que viven acá, ya sea de manera permanente o parcial. Ellos no quieren que vengan las personas y que saquen sus casas o que hagan algo malo. Quieren seguridad, quieren tener una frontera. La frontera funciona para ambos. Y hemos tenido unas relaciones increíbles con México. Su presidente es amigo mío, es un hombre tremendo, ha sido muy leal conmigo, yo he sido muy leal con él. Nos llevamos bien. Él es un poquito diferente, un poquito más hacia la izquierda que yo quizás, pero es un gran caballero. Ya que hablamos de México, es un país que también tendrá elecciones el próximo año, apenas unos meses antes de la elección presidencial aquí en los Estados Unidos. La relación bilateral ha estado al frente de las discusiones políticas en México. El presidente López Obrador dejará el cargo. México seguramente elegirá a su primera mujer presidenta. ¿Cómo ve esta transición? Bueno, según yo entiendo, él es muy apegado a su primera presidenta. Eso me impactará a mí porque yo sí lo respeto mucho a él. Yo creo que tendrá una relación muy buena con la nueva presidenta de México. Algunos de los aspirantes republicanos han hablado de intervenir militarmente en México para detener el tráfico de fentanilo a través de la frontera. Si usted es reelegido presidente, ¿apoyaría esta idea de intervención militar Bueno, en muchas México? personas dicen que fue mi idea. De hecho, dijeron que yo iba a hacer esto. Pero nosotros sí vamos a tratar con México. La relación es muy buena. A México no le gusta lo que está ocurriendo, tampoco con fentanil y todas las otras cosas que están pasando por la frontera. México también es víctima de esto. Hay un problema de drogas tremendo para tu gente, las drogas, destrucción de las familias, la muerte. Vamos a nosotros estar con México. Hay que hacer algo al respecto, naturalmente. Probablemente 250,000 personas al año muerten. Es como una intervención militar grande. Hay que hacer algo al respecto. Entonces, ¿sí considera Sí que lo hay una pienso, sí, responsabilidad sí. compartida en este tema y también un objetivo compartido para terminar con el tráfico de fentanilo? Sí, lo pienso, pero también tenemos que hablar de China también, porque gran parte de esto viene de China. China tiene que ser parte de todo esto. China está vendiendo mucho pasa a través de México. Hay que solucionar esto, pero tenemos que detenerlo. Es una guerra muy diferente como se pierde el número grande de personas. Es una guerra sobre los estupefacientes. Vamos a ganarla. Vamos a hablar con México sobre esto. México también quiere
quiere que se resuelva como nosotros lo hacemos. ¿Usted cree que la frontera está más segura por la relación, por esta sociedad que ha construido con el gobierno de México? Esta administración es una locura. Tiene una política de frontera abierta y le quiero decir que es horrible para México. El presidente Biden prometió que no construiría un pie más de muro fronterizo durante su administración, pero eso es lo que están haciendo. ¿Usted cree que es una buena decisión? Bueno, ellos odiaron hacer esto porque demostró que yo estaba en lo cierto, pero 20 millas no es mucho. Pero odiaron tomar esa decisión. La promesa central de su campaña de 2016, también de la campaña en 2020, fue que construiría un muro fronterizo y México pagaría por él. Sí, ocurrió. ¿Eso pasó? Definitivamente. México nos dio millares y millares de soldados. Y yo dije que México va a pagar por parte de la frontera. Porque esto ayuda a México muchísimo. Pero México, yo le dije, ¿cómo haces que ellos van a pagar? Ellos van a pagar. Si no, le voy a quitar, voy a hacer algo con aranceles, porque sí. Ustedes se quedaron con 32%, la industria automotriz, nuestra no conmigo, pero con otro presidente, se quedaron con 32%. Lo que le dije, voy a poner aranceles en los autos, o haré algo diferente. Ellos acordaron pagar por esto, tú lo sabes porque tú lo has escuchado, pero ellos acordaron que ellos nos iban a dar millares de soldados sin cobro alguno, y lo hicieron así para proteger nuestro país, mientras que se estaba construyendo la frontera. Y ese dinero, esa cifra de que hablas tú, fue por lo menos equivalente a el dinero que hubieran ellos aportado para un muro. Y la razón es que no hay proceso legal a través del cual México puede darnos dinero para construir el muro en los Estados Unidos. Pero sí había un proceso legal donde ellos podían darnos soldados. Sí que nos dieron soldados libres de costo y fue algo muy eficaz. Eran soldados muy eficaces. Otro tema que es muy importante para los votantes latinos, o el segmento que conocemos o llamamos el voto latino, es la migración. Desde 1959, Todo comenzó con un simple informe. Uno que, para la mayoría, pasó desapercibido entre los titulares habituales de Washington. Pero no para los mercados. No para los estrategas globales. Y, mucho menos, para Donald Trump. Japón, tradicionalmente considerado uno de los aliados más firmes de Estados Unidos, acaba de ejecutar una de las maniobras económicas más impactantes de las últimas décadas, la liquidación de activos estadounidenses por un valor aproximado de $1.7 billones. Y lo hizo sin anunciarlo con bombos y platillos. Lo hizo como actúan los imperios cuando se cansan de esperar. La reacción en la Casa Blanca fue inmediata y predecible. Trump, según fuentes cercanas, explotó en una mezcla de gritos, insultos, eufemismos patrióticos y amenazas comerciales. Para él, esto no fue simplemente una operación financiera. Fue una traición en plena luz del día. Pero ¿por qué Japón haría algo así? ¿Qué llevó a una nación que ha sido el principal comprador extranjero de deuda estadounidense durante años a vender de forma tan masiva? La respuesta es múltiple y compleja. Tensiones geopolíticas con China, una desconfianza creciente hacia la estabilidad fiscal de Estados Unidos y la decisión de proteger su yen en un contexto de creciente inflación global. Pero, sobre todo, una lectura fría y matemática. Estados Unidos ya no es el refugio que solía ser. Y Japón, pese a su postura diplomática, lo sabe. El efecto fue inmediato. Los mercados comenzaron a tambalearse. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon. El dólar, aunque aún fuerte, comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Wall Street, nervioso. El Dow Jones abrió con una caída de 600 puntos y el S&P 500 tuvo su peor inicio de trimestre en años. Mientras tanto, desde Mar-a-Lago, Trump no dejaba de emitir mensajes crípticos en su red social Truth Social, calificando la decisión como un ataque económico sin precedentes y prometiendo una respuesta del tamaño del problema. Pero lo cierto es que, esta vez, su retórica carece de fuerza real. Porque el golpe vino desde dentro del sistema. Desde alguien que conoce demasiado bien las reglas del juego. Para Japón, esta jugada también es una declaración silenciosa. El mundo multipolar ya no es una promesa, es una realidad. Y en esa realidad, cada país vela por sus propios intereses, incluso si eso significa dejar atrás a su antiguo protector. La comunidad financiera internacional, que durante años vio a Estados Unidos como el ancla del sistema global, ahora se pregunta si esta venta es solo la primera ficha en un dominó más largo. ¿Qué pasará si otros países siguen el ejemplo de Japón? ¿Y si China, que tiene más de 800.000 millones en bonos estadounidenses, decide actuar también? Desde el Pentágono se filtra preocupación, no por una amenaza militar, sino por lo que representa esta jugada. Una potencia que comienza a perder influencia sin disparar una sola bala.
Porque la verdadera guerra no está en los campos de batalla, sino en los balances, en los swaps, en los flujos de capital. En el Congreso, republicanos y demócratas se lanzan culpas mutuamente, incapaces de comprender que el problema es estructural. Que el déficit crónico, las guerras comerciales, la polarización interna y la imprevisibilidad política han erosionado la confianza de quienes, durante décadas, financiaron el sueño americano. Trump, entretanto, continúa desbordado. Su entorno se divide entre halcones que piden sanciones contra Tokio y tecnócratas que, con la voz baja, admiten que no hay mucho que se pueda hacer. No puedes obligar a un país a comprar tu deuda. No puedes forzar la lealtad, cuando ya no inspiras confianza. Y lo más inquietante, Japón no hizo esto con estridencia. Lo hizo con precisión quirúrgica. Como un país que, durante décadas, esperó su momento. Y que ahora, finalmente, entiende que la dependencia ya no es una virtud. Lo que sigue podría ser aún más disruptivo. Cambios en los tratados, revisiones en las bases militares, un reordenamiento total del rol de Asia en el sistema occidental. Pero por ahora, solo hay una certeza: Estados Unidos acaba de recibir una señal. Y no está claro si tiene la madurez para interpretarla. Porque cuando tus aliados dejan de creer en ti, el verdadero aislamiento no viene de tus enemigos, viene del espejo. Las horas pasaron y la Casa Blanca aún no daba una respuesta oficial. A medida que los analistas financieros se sumergían en el mar de datos, empezaron a conectar los puntos. La venta masiva de bonos del Tesoro por parte de Japón no era un acto aislado ni una respuesta impulsiva a las políticas internas de Estados Unidos. Era, en muchos sentidos, una estrategia calculada. Japón, tradicionalmente considerado un acólito de la economía estadounidense, había dado un golpe directo al corazón del sistema financiero global. Las razones para la movida de Japón van más allá de los simples números. A nivel global, el escenario económico ha cambiado drásticamente. Mientras Trump y su administración se enfocaban en culpar a los enemigos externos, como China o México, Japón estaba tomando nota de las tensiones internas que asolaban a Estados Unidos. La falta de un rumbo claro en la política económica, la polarización política cada vez más extrema y los constantes cambios de postura del gobierno estadounidense se habían convertido en un caldo de cultivo para la desconfianza. Para muchos en Tokio, la decisión fue clara: es hora de diversificar. Japón, aunque sigue siendo una de las economías más avanzadas del mundo, había sentido el calor de la guerra comercial liderada por Donald Trump. Las tarifas punitivas, las amenazas de aranceles y las restricciones tecnológicas habían afectado los márgenes de ganancia de las empresas japonesas. Toyota, Sony y otras marcas líderes ya sentían los efectos de un mercado global más fragmentado. Japón tenía que asegurarse de que su economía estuviera blindada frente a los caprichos de un presidente impredecible. La venta de bonos no fue un simple desago de activos. Fue un mensaje para todo el mundo. Japón había dado un paso estratégico hacia un futuro donde ya no dependiera exclusivamente del dólar estadounidense. En la última década, China ha estado construyendo una infraestructura de comercio global alternativa, con su iniciativa de la Franja y la Ruta, la creación de bancos de inversión en infraestructura como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB, y un enfoque intensivo en el uso del yuan como una moneda de reserva global. Japón, al igual que muchos otros países, sabía que depender del dólar como la única moneda de intercambio global ya no era sostenible a largo plazo. En Washington, la reacción a la noticia fue de absoluta incredulidad. Los asesores económicos de Trump no parecían entender la magnitud de lo sucedido. A pesar de la creciente preocupación, el presidente continuó con sus discursos que culpaban a todos menos a su propia gestión. En lugar de buscar soluciones estructurales o incluso dialogar con sus aliados en Asia, la respuesta fue más de lo mismo: tuits incendiarios y amenazas de aranceles aún más severos. La actitud de hacer América grande de nuevo ya no era suficiente para resolver una crisis financiera que se cocinaba desde hace años. Los economistas, por otro lado, comenzaron a descifrar las implicaciones de la venta. No solo Japón, sino también otros países que habían sido parte del sistema de deuda estadounidense comenzaban a replantearse su estrategia. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, durante mucho tiempo considerados el refugio seguro de la inversión global, estaban perdiendo ese estatus. Cada vez más, los mercados internacionales estaban viendo un dólar menos confiable, y la seguridad económica que históricamente había ofrecido Estados Unidos comenzaba a desmoronarse. Pero, además del impacto inmediato en los mercados, había una dimensión política que no se podía ignorar. Japón no solo había golpeado la economía estadounidense en términos financieros, sino que también había cuestionado la estabilidad del liderazgo de Trump. En una de las ruedas de prensa más tensas de la semana,
un periodista preguntó a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos sobre las implicaciones de la venta de bonos y lo que significaba para la relación especial entre Japón y Estados Unidos. La respuesta fue evasiva, y la incomodidad fue palpable. Japón, como se veía en la práctica, ya no parecía estar dispuesto a seguir el juego sin cuestionar sus reglas. La consecuencia más inmediata de la venta de bonos fue el impacto en el mercado de divisas. El yen japonés comenzó a apreciarse frente al dólar, lo que afectó directamente las exportaciones estadounidenses. Mientras tanto, las empresas japonesas como Toyota, Mitsubishi y otras gigantes tecnológicas se beneficiaron al poder operar con una moneda más fuerte frente al dólar en un mercado global cada vez más incierto. Los inversores, al ver que la influencia del dólar comenzaba a ceder, empezaron a diversificar aún más sus activos, buscando monedas más estables como el euro, el yuan y, en ciertos casos, incluso el oro. Lo que muchos en el gobierno de Trump no parecían entender es que Japón no actuó sin antes calcular los riesgos. Con una economía que se enfrenta a las tensiones internas y externas derivadas de la guerra comercial con China, Japón sabía que su futuro económico no podía depender únicamente de las decisiones de un presidente que parecía más interesado en desatar conflictos que en buscar soluciones. La venta masiva de activos no fue solo un acto financiero, fue también un grito de independencia. Pero en Washington, el gobierno seguía sin poder asimilar lo que había ocurrido. Mientras los mercados seguían en caída libre, el presidente Trump continuaba con sus mítines y tweets, sin comprender que el poder global de Estados Unidos ya no era lo que había sido en su época. Los inversores ya no se sentían seguros al alinear sus activos con los intereses de un país tan inestable. Japón, por su parte, había dado su paso, y ahora todos los ojos estaban puestos en los demás países. ¿Quién seguiría el ejemplo de Japón? Y, lo más importante, ¿quién estaba dispuesto a desafiar a un gigante económico que ya no parecía ser el líder del mundo? La situación continuó escalando a medida que los días pasaban, y el impacto de la venta masiva de bonos por parte de Japón comenzó a resonar más allá de las fronteras de Estados Unidos. En los mercados internacionales, la pregunta no era solo sobre lo que Japón había hecho, sino sobre lo que esta acción representaba para el futuro de las relaciones económicas globales. Los economistas de todo el mundo se vieron obligados a replantearse su confianza en los instrumentos financieros tradicionales, y la percepción del dólar comenzó a sufrir un golpe de credibilidad. Mientras tanto, en Washington, el presidente Trump seguía sin reconocer la magnitud de la situación. A pesar de los informes económicos que indicaban una creciente inestabilidad, Trump continuó centrado en sus discursos populistas. El enfoque seguía siendo la economía interna, pero no podía ocultarse el hecho de que el mercado global estaba viendo a Estados Unidos con una mirada crítica. La guerra comercial que había desatado con China ya no era solo un juego de tarifas. Ahora se había convertido en un conflicto a gran escala que involucraba a aliados clave como Japón, que dejaba claro que no iba a seguir el juego de Washington sin cuestionarlo. En Japón, la decisión se consideró una jugada estratégica brillante. Los analistas financieros internacionales comenzaron a ver que este no era un acto impulsivo o una reacción emocional, sino una jugada cuidadosamente planeada. La economía japonesa había estado luchando por mantener su relevancia en un mundo cada vez más marcado por la competencia económica global. Japón, aunque un aliado tradicional de Estados Unidos, había tenido suficiente de las presiones externas, y su movimiento hacia una mayor independencia económica fue interpretado como un golpe directo a la hegemonía estadounidense. Lo que muchos no entendieron en Estados Unidos fue que Japón no solo estaba buscando proteger su propia economía, sino que estaba enviando un mensaje a las grandes potencias mundiales: la era de un dólar dominante estaba llegando a su fin. Si Japón podía tomar tal medida sin sufrir consecuencias inmediatas, ¿qué podría hacer China, o incluso Europa, en el futuro? Los países ya no estaban dispuestos a seguir ciegamente los dictados de Washington, especialmente cuando las políticas de la Casa Blanca se volvían cada vez más impredecibles. La noticia de la venta de bonos también tuvo un impacto en las bolsas de valores internacionales, que comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Aunque muchos de los grandes inversores estadounidenses intentaban restar importancia a lo sucedido, la incertidumbre estaba clara. El temor a una inestabilidad más profunda en los mercados financieros globales comenzó a crecer, y el dólar, que históricamente había sido considerado una moneda segura, ahora estaba siendo visto con una mayor cautela. La reacción de Trump, en lugar de apaciguar la situación, solo intensificó las tensiones. En lugar de buscar una forma de reparar la relación con Japón, el presidente se mantuvo firme en su postura, emitiendo declaraciones erráticas y negando cualquier impacto serio de la venta de bonos. Para él, era simplemente una parte más de la guerra comercial, un conflicto que pensaba que podía ganar con su estilo agresivo. Sin embargo, lo que no entendía era que este no era un simple choque de aranceles, sino un cambio estructural en la economía global.
mientras Trump seguía con su estrategia de Estados Unidos. Primero, Japón se sentía cada vez más cómodo tomando decisiones que favorecieran su propio bienestar económico. Las grandes corporaciones japonesas, que habían estado operando bajo la sombra de Estados Unidos durante décadas, ahora se encontraban en una posición más fuerte que nunca para diversificar sus inversiones y buscar alianzas económicas con otros bloques de poder globales, especialmente China. De hecho, este movimiento de Japón podría haber sido parte de una estrategia a largo plazo para alinearse más estrechamente con los intereses económicos de Pekín. Los expertos económicos comenzaron a prever un futuro donde Japón ya no sería simplemente el aliado de Estados Unidos, sino que jugaría un papel mucho más influyente en la economía mundial, con su propio conjunto de intereses y objetivos. La venta de bonos era solo el comienzo de lo que muchos veían como un giro decisivo en las dinámicas de poder globales. Japón había hecho su jugada, y ahora los ojos del mundo estaban puestos en los próximos pasos de Estados Unidos y sus aliados. En las semanas siguientes, las consecuencias de la venta de bonos por parte de Japón comenzaron a hacerse más evidentes. Los mercados bursátiles seguían cayendo, y la presión sobre el dólar era innegable. Sin embargo, lo que realmente comenzó a preocupar a Washington era la creciente desconfianza de sus aliados tradicionales. Japón, al igual que otros países, estaba cuestionando la estabilidad económica de un país que se encontraba sumido en el caos político interno y una guerra comercial que parecía no tener fin. Los detractores del presidente, tanto dentro como fuera del país, no tardaron en señalar la ironía de la situación. Durante su mandato, Trump había intentado construir un frente unido de poder económico que se basaba en la fuerza del dólar y la intimidación comercial. Sin embargo, al continuar con su política de aranceles y enfrentamientos, acababa de desencadenar un proceso que ponía en tela de juicio la supremacía económica de Estados Unidos. Los analistas políticos empezaban a hablar de una era post-dólar, un concepto que, aunque parecía lejano, empezaba a ser más plausible con cada nuevo evento económico. Además, el panorama internacional se encontraba en medio de una reconfiguración. Países que anteriormente se habían visto obligados a alinearse con los intereses de Washington, ya sea por dependencia económica o política, ahora estaban buscando diversificar sus relaciones. La diplomacia económica ya no era tan simple como antes, donde Estados Unidos dictaba los términos. Ahora, naciones como Japón, la Unión Europea, e incluso economías emergentes de Asia, comenzaban a formar alianzas estratégicas entre ellas, buscando proteger sus propios intereses sin la sombra de la influencia estadounidense. Con la crisis desatada en los mercados, las tensiones políticas internas dentro de Estados Unidos también se intensificaban. Mientras los republicanos seguían fieles a su líder, muchos en el Partido Demócrata empezaban a utilizar la situación para debilitar aún más la imagen presidencial. Los ataques no solo se centraban en su manejo económico, sino también en su falta de visión global y su tendencia a desestabilizar relaciones diplomáticas claves, como las que había cultivado con China y Japón en su guerra comercial. El llamado a una nueva diplomacia económica se hacía cada vez más fuerte. En una era de globalización, muchos empezaban a cuestionar si el modelo de poder unilateral que había dominado el siglo XX aún tenía cabida en el nuevo siglo. La respuesta, según los expertos, no era sencilla. Aunque Estados Unidos seguía siendo una superpotencia, la estructura de poder internacional estaba cambiando, y las reglas del juego también. El liderazgo de Washington en temas económicos ya no estaba garantizado. En las calles de Washington, las conversaciones políticas y económicas se habían intensificado. Los llamados a un cambio de estrategia se volvían más urgentes a medida que el impacto de las decisiones comerciales de Trump se expandían por la economía global. En la Casa Blanca, la tensión alcanzaba niveles sin precedentes. Los asesores cercanos al presidente, que en un principio apoyaban su enfoque agresivo hacia China y Japón, ahora se encontraban lidiando con un escenario cada vez más complejo. Nadie parecía tener una solución clara para la crisis que se había desencadenado. De forma paralela, los ciudadanos estadounidenses empezaban a notar las primeras consecuencias tangibles de la crisis. Los precios de los bienes de consumo aumentaban, el poder adquisitivo de la clase media disminuía, y la sensación generalizada era de que el país estaba perdiendo terreno frente a otros actores internacionales. A pesar de las promesas de Trump de revitalizar la industria estadounidense, la realidad comenzaba a desmentir esas afirmaciones. El mundo observaba mientras Estados Unidos atravesaba una de sus crisis económicas más profundas en décadas, y la incertidumbre sobre su futuro como líder mundial parecía más palpable que nunca. ¿Sería este el fin de la hegemonía estadounidense en la economía global? ¿O se trataría solo de un bache temporal en el camino hacia una nueva forma de liderazgo? Las respuestas no se conocerían en el corto plazo,
Pero lo que sí estaba claro es que el sistema financiero global ya no sería el mismo. Mientras los mercados se tambaleaban y el mundo económico se ajustaba a una nueva realidad, el presidente Trump se encontraba aislado en su enfoque, con sus seguidores atrapados entre la defensa de una estrategia fallida y los cuestionamientos cada vez más frecuentes sobre su capacidad para navegar las aguas turbulentas que él mismo había creado. Los sectores más afectados empezaban a levantarse contra el modelo económico que el mandatario había promovido con tanto fervor, y las voces disidentes se hacían escuchar en cada rincón del país. La crisis que había comenzado en los salones de negociación de la Casa Blanca se expandió rápidamente por el país. A medida que la caída de las acciones continuaba y la confianza en la administración de Trump se desmoronaba, algunos de sus aliados más cercanos empezaron a buscar una salida. Empresarios, congresistas y hasta miembros de su propio gabinete comenzaron a manifestar sus preocupaciones sobre la dirección que estaba tomando la política económica estadounidense. Sin embargo, Trump, fiel a su estilo, continuaba rechazando cualquier crítica y se mantenía firme en su creencia de que los acuerdos comerciales agresivos eran la única solución para asegurar la supremacía de Estados Unidos. Pero la situación no tardó en empeorar. Japón no fue el único país en alejarse de la dependencia del dólar estadounidense. Las políticas de Trump habían dado pie a un efecto dominó, y pronto, otros actores internacionales comenzaron a implementar sus propios movimientos estratégicos. China, por ejemplo, fortaleció aún más su relación con economías emergentes, utilizando el yuan como moneda de referencia en una serie de acuerdos bilaterales, mientras que Europa, liderada por países como Alemania y Francia, optó por reforzar su economía interna y minimizar su exposición a la inestabilidad estadounidense. Por si fuera poco, la tensión geopolítica que antes era solo una sombra, comenzó a convertirse en una amenaza concreta. En el Medio Oriente, las inversiones estadounidenses se vieron reducidas drásticamente, mientras que países como Rusia e Irán encontraron nuevas alianzas con otras potencias económicas. El panorama mundial ya no estaba dictado solo por la política exterior de Trump, sino por un despertar global hacia un futuro multipolar en el que las decisiones de Washington ya no parecían tan determinantes. Dentro de Estados Unidos, la situación se volvía cada vez más tensa. En las principales ciudades del país, las protestas comenzaron a agitar las calles, con miles de ciudadanos exigiendo un cambio radical en la política económica y exterior del presidente. El descontento popular se traducía no solo en marchas, sino en una creciente desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Los medios de comunicación, que inicialmente habían sido aliados del presidente, ahora se veían inundados de informes sobre la caída de la economía, el aumento del desempleo y la creciente inflación. Incluso aquellos que habían apoyado a Trump por su promesa de hacer grande nuevamente a Estados Unidos, comenzaban a cuestionar si realmente el país se estaba moviendo en la dirección correcta. En un intento desesperado por cambiar la narrativa, Trump convocó a una rueda de prensa en la que trató de presentar los últimos acuerdos comerciales como victorias, a pesar de la evidente crisis económica que estaba atravesando el país. Sin embargo, sus palabras no pudieron ocultar la creciente frustración y el desconcierto de la opinión pública. En lugar de ofrecer soluciones concretas, Trump se limitó a culpar a factores externos y a sus enemigos políticos por la situación. Mientras tanto, el impacto de las políticas de Trump no solo afectaba a la economía de Estados Unidos, sino que también empezaba a hacer mella en la política interna. Los principales rivales del presidente, especialmente los demócratas, vieron en esta crisis una oportunidad para desafiar su liderazgo. Las elecciones presidenciales se acercaban, y la figura de Trump ya no parecía tan invencible como en el pasado. La división política en el país alcanzó niveles sin precedentes, con ambos partidos luchando por ofrecer soluciones que pudieran restaurar la estabilidad en un clima económico tan volátil. La pregunta que se repetía en los círculos políticos y económicos era, ¿cómo afectaría esta crisis a las elecciones presidenciales? Si bien la situación era incierta, muchos analistas coincidían en que la pérdida de confianza en el liderazgo de Trump podría jugar en su contra. Las bases de su apoyo comenzaban a desmoronarse, y cada vez más ciudadanos se sentían atrapados entre una administración que parecía incapaz de manejar la crisis y una alternativa política que todavía no ofrecía respuestas claras. En los mercados internacionales, la ruptura de la estabilidad económica que había garantizado el modelo de Trump estaba teniendo consecuencias mucho más profundas de lo que él o su equipo podían anticipar. Las grandes corporaciones estadounidenses, que habían apostado por el American First durante los primeros años de su presidencia, ahora se enfrentaban a un futuro incierto. Los inversionistas extranjeros, que alguna vez vieron a Estados Unidos como la opción más segura, comenzaban a redirigir sus capitales hacia otras economías más estables. Al final, la pregunta quedaba flotando en el aire, sin respuesta clara: ¿se recuperaría Estados Unidos de esta caída económica o el mundo había comenzado a pasarle por encima?
Lo que sí estaba claro es que las decisiones de Trump, tomadas con la intención de asegurar la supremacía de su país, habían desatado una serie de eventos que ya nadie podía controlar. Y mientras todo esto sucedía, el resto del mundo observaba expectante. Cada movimiento de Trump, cada declaración y cada nuevo desacuerdo comercial añadían más incertidumbre al panorama global. Estados Unidos, que durante tanto tiempo había sido el motor económico del mundo, ahora se encontraba en una encrucijada histórica. ¿Qué vendría después? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero la situación, sin duda, seguía evolucionando rápidamente. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para estar al tanto de todos los últimos sucesos que podrían cambiar el rumbo de la economía mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.